Este es el programa número 1 de la televisión en YouTube, en 30 y 40. En esta ocasión platicando de El Chavo, El Chapulín Colorado, El Chompiras, El Doctor Chapatín, Chaparrón Bonaparte y los supergenios de la mesa cuadrada, con Rafa Martínez y Alberto Cerón. En una forma de respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. Amigos, amigas de la red, estamos aquí entrando en 30 y 40 y eso exactamente era lo que quería sorprender a este muchacho a la hora de sentarse. Ya no me deja empezar. Mi querido Alberto Cerón. Ya no me deja arrancar. Muy bien. Mi querido vecino. Querido vecino que casualmente ahora llego más tarde. Sí, está cañón. O sea, ahora es vecino aquí del estudio y sí, efectivamente empezamos más tarde. Pero pues no importa. El chiste es estar aquí. Pues ya saben que nos aventamos una buena plática nocturna. Ya vieron, nuestras caricaturas están bastante chidas. Está muy buena las caricaturas que hicimos con esta inteligencia artificial de Bing. Exacto. Digo, por aquellos que todavía no hacen la suya. O no sepan para dónde. Ajá, exacto. Ajá. Pues muchas gracias. Yo soy Rafa Martínez, Beto Cerón. Esto es en 30 y 40. Y pues hoy tenemos un programa bastante chido. O sea, hoy va a estar bastante chistoso todo el rollo. Pero antes ya saben que nos gusta mandarles a ustedes saludos porque nos ven desde todas las latitudes. Muchas gracias. Los grupos están creciendo cada vez más. Están compartiendo cada vez más cosas. Y bueno, pues obviamente hay muchas más opiniones, muchas más cosas, sugerencias, y demás. Y bueno, hasta Playa del Carmen quiero saludar a mi querida amiga Pamela Barquín, la Chapis, que bueno, pues ya también ahí ha hecho su cuestión de comentario y demás. Y pues de paso también a Miriam Barrientos también, que está por allá. Bueno, ahorita está en baja, pero saludos a ambas, pues amigas de la universidad, okay, que están ahí en Playa del Carmen. Cuando fui a Playa del Carmen quedé verme con Pamela y total nunca se nos hizo, pero bueno. Ok. Saludos a Tania Alba, saludos a Cecilia Prián, a León Alba, fíjate, a su hermano, a Juan de Dios, a Mérida. Hasta Mérida. A Enrique Lizarraraz García, maestro, muchas gracias. Saludos por comentar y ver. Me debes un drink. Ajá, exactamente. Ya no podemos hacer el anuncio porque pues ya no tiene caso. Sí, ya no. Comercial. Qué lástima, caray. Sí, qué lástima. A Paolita Velázquez, muchas gracias. Alfredo Cararroz, que bueno, pues ya. Saludos, bro. Es el tercer socio de ya prácticamente hay que darle, no sé, una playera. Sí, de repente está también... Acciones no, amigo, todavía no. Acciones puede salir perdiendo todavía. De repente está por aquí también pululando Rebeca Favila, que pues nos puso un like. Muchas gracias, mi querida Rebeca. También pululando por acá en el estudio está Sharon Yandet. Muchas gracias por vernos. Carlos Franco, gran abrazo, gran amigo. Obviamente a mi querido Chino, al Víctor Adrián claro. G. Constantino, que ya vi ahí que ya estuvieron ahí seduciéndose ambos. Pues muchas gracias. A Marifer Granados, a Miguel Aldama Roque, a Gabriela Velázquez, a Verónica Velázquez, Hugo González Moya, Mario López, Cesarín. Saludos de Slater. Cesarín Ramírez, y... ¡Hola, Cesarín! Israel Ibarra, Anayeli Vergara, Fercho Múa, Edgar Bernal, Elizabeth Ramírez, Guadalupe Vega Flores, Erika G. RHR, muchas gracias. Y pues obviamente también a Santos Velasco. Santos Velasco, Batman. A Lourdes III. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que está pendiente de en 30 y 40. Que cada vez son más nombres ya frecuentes en esta ronda de saludos. Sí. Cada día los nombres ya son más, ya reconoce uno más nombres. Sí, más otros que han salido. Fuera de los amigos que siempre han estado o la gente que ya conocíamos por fuera, ya como que ya hay nombres
Ya hay nombres de visitantes constantes. Y pues hoy vamos a platicar de un personaje. Es un personaje, pero es un programa, pero es pero es. O sea, vamos a platicar del personaje, evidentemente, porque pues va pegado al programa. Es una cuestión como todo, o sea, como todo lo que pasa en el medio del espectáculo, o lo amas o lo odias. Exacto. O sea, es pocas veces así como una mediana tinta, o sea, miles de detractores, claro. O sea, miles de personas que dice que pues que gracias a él la televisión latinoamericana está como está y está el atraso. Les voy a dar una pista. Saludos, Carlos Vallarta. No nada más él. O sea, sí, muchos. Es un chorro de gente desde que yo me acuerdo. O sea, hay gente que le gusta una cosa y otra no. O sea, no es también o hay gente que a la persona la persona es la que no le agradó nunca. Sí, claro. No sé, muchos tipo detalles. De humor, el tipo de programa. O sea, es polémico. Sí, los rolling gags recurrentes. Pero lo que sí tenemos que aceptar es que, pues, este personaje y obviamente su programa de televisión, pues, obviamente rompió fronteras. Obviamente, pues, hizo algo. Obviamente también un tipo monopólico. O sea, obviamente no lo podemos dejar de decir. O sea, un tipo monopólico. Un tipo que, evidentemente, ahorita están suspendidas todas sus transmisiones porque, lógicamente, pues, su familia, evidentemente, ha hecho una super mina de oro de todo lo que hay alrededor. Sí, y además estaba sentado. Es que él pertenecía a esa mesa de los niños grandes. Entonces, pues ya cuando estás en ese siempre rollo... sentado junto al tigre y junto al presidente en turno. Meros. Sí, siempre estaba en esa bolita. Entonces, a final de cuentas, pues sí, hoy ya esos tratos que se hicieron muchos de caballeros, ¿no? Como los famosos tratos de caballeros. Ustedes futboleros me van a entender. Sí, claro. Pues sí es como que ya ahorita... Espérate, ¿no? Las cosas cambiaron y han sido para bien... Para unos, para mal, para otros. Además, el remate le iba a la América, güey. Entonces, ya desde ahí, pues tiene un grado de desconfianza. Sí, ya. Entonces, ya, o sea, ahí sí como lo defiendes. Sí, no, ya no. Ahí sí es imposible. No. De cosas rescatables, pues la verdad es que trabajó siempre con un mismo equipo. O sea, siempre hizo como un mismo equipo, cosa que se me hace bastante bueno. Porque alguien que hace un equipo tan cuajado y por tantos años, quiere decir que algo bueno tiene. Sí, ¿no? sí. O sea, quiere decir que algo bueno hace como líder, como creativo, como demás. Inclusive muchos de los compañeros también le tiraron calabaza a Carlos Villagrán y la Chilindrina María Antonieta de las Nieves. O sea, siempre estuvo en el ajo, güey. Sí, o sea, y los mismos, ahora sí que los mismos ahora sí que todavía hablan de él afectuosamente, sí decían, bueno, también no era perfecto, claro. Entonces tenía pues sus vaivenes, sus momentos buenos, sus momentos malos, sus buenas y malas decisiones, pero a final de cuentas creo que varios de este equipo de trabajo, pues sí fue así de, pues es que me fui y como que como que sí aquí cuajaba y allá no. Y bueno, lo que también cabe reconocer precisamente es esta cuestión. Bueno, a mí me saltan dos cosas muy interesantes cuando uno se mete a la biografía de este señor Roberto Mario Gómez Bolaños. Que bueno, una de las cosas es que pues él estudió ingeniería, o sea, él estaba como en otra ingeniería onda. Mecánica. Practicaba el box, o sea, era así como asiduo al box. Y por accidente entra a la televisión. Por accidente en el sentido de que el cuate pues gustaba mucho, contrariamente al asunto de su carrera. Porque pues los ingenieros de repente carecen un poco de... Y digo, no es una cuestión de generalidades. Sí, ¿no? Pero... O sea, es como los comunicólogos. O sea, nos purgan las matemáticas y la lógica. Y digo, la verdad es que sí, o sea, hay puntos que así identifican al ingeniero en especial. Yo sé que tú no, pero una excepción o una minoría no cambian una regla. Claro. Así que, o sea, sí, no todos, pero sí hay puntos característicos y este es uno de ellos. Y entonces Roberto Gómez Bolaños desde siempre fue muy creativo para la onda de la escritura, para escribir, o sea, como que tenía ese
pues inclusive... Sí, se le daba esa... Inclusive ese caparazón, vamos a llamarle así. O sea, ese caparazón que de repente mucha gente tímida lo tiene. Pues obviamente él era un hombre bajito, un hombre flaquito. Que pues obviamente... Pues en aquella época, pues cuarentona, bueno, de los 30, de los 40, sí. Pues obviamente estaba muy cabrón. Y lo sobresaliente, además de su forma, o sea, de lo creativo que eran sus textos, todo su rollo, pues de escribir y de los personajes y demás. Hay otra cosa que a mí me gusta mucho de la historia de Roberto Gómez Bolaños, que es que también, como el coronel Sanders, realmente encuentra el éxito ya pasado los 40 años. Sí. O sea, ya el éxito así rotundo como tal, ya tenía inclusive, pues ya tenía 40 y tantos cuando empieza a escribir cosas muy interesantes ya con su programa de televisión. O sea, ya para él, ya para una ya no era un jovencillo. No, ya no era un jovencillo. Entonces, eso se me hace como muy, muy interesante que, bueno, pues que fuera alguien emprendedor que, bueno, pues ya estaba en esta edad donde le decían, no mames, ya no le emprendas. Sí, entonces, y en una época en la que precisamente ya pasados los 40 ya eras viejo. Sí, ya eras viejo. Ya eras viejo, obsoleto, ya no servías. Ya eras viejito, o sea, ya era de ancianos. Sí. Entonces, esa parte está bien chida y pues entra de accidente a trabajar a esta cuestión de la televisión con dos grandes comediantes de aquella época, con Viruta y Capulina. Pues se vuelve el escritor de los chistes, de los gags, de las situaciones. Y pues obviamente él ya tiene como en mente como muchas cosas, porque además se la ha pasado escribiendo durante mucho tiempo, y entonces pues con alguien tan talentoso como Gaspar Enaine, Capulina. Sí, también que... Viruta también, obviamente no se le quita el mérito, pero bueno, lógicamente pues también el front paper era de Capulina. Sí, definitivamente que aquí lo chistoso, ahorita tocando ese tema, digo, también viene a colación de cómo es que ciertos personajes trascendieron muy cañón. En este caso, Capulina era el líder. Era el líder del dúo. Ajá. Y el patiño antipatiño, vamos a decirlo así, era Viruta. O sea, el segundo siempre fue Viruta y la estrella era Capulina, contrario a como era siempre en esta dinámica del gordo y el flaco, ¿no? Sí, exacto. En la que precisamente el chistoso, el que hacía tonterías, el que se tropezaba, el que era normalmente el patiño. Aquí, en el asunto de Capulina y Viruta, Capulina era el protagonista y su patiño era Viruta. Entonces, pues de ahí de entrada, escríbeles algo en el que sobresalga más bien el bobo. Claro. Y No, muy bien, muy bien equilibrado, ¿no? O sea, siempre fue un escritor que equilibraba muy bien a los personajes. O sea, tenía esa tesitura de el equilibrio de los personajes. O sea, me queda muy claro que ya cuando hizo sus propias cosas, o sea, este perfil de personaje, exactamente por eso tuvo muchos problemas. O sea, porque obviamente perfilaba tan bien los personajes que cuando los demás se llevaban a su personaje, pues entonces sí quedaba la duda de realmente de quién es el personaje. Sí. O sea, porque estaba tan bien perfilado que, o sea, yo creo que ambas partes tienen razón. Sin embargo, pues sí, la ley al final, pues sí resuelve, ¿no? Bajo este término de este perfilamiento, pues sí, pues tendría que resolver a favor de Gómez Bolaños. Sí, claro, ¿no? claro. Oye, mira, son muchas... Es que son muchas cosas. De repente, y no me acuerdo quién lo decía, de repente creemos como talentos, vamos a decirlo así, digo, me considero un talento. O sea, mi carrera ha ido muy lenta. Somos talentosos, muy lentosos. Muy talentosos. Entonces, sí, esto ya va para entre 40 y 40 y... Sí, exacto. Entonces, decía una persona que... No me acuerdo quién dijo que
¿cómo te limitas, no? O sea, ¿por qué te limitas tú como talento a decir es que yo soy este personaje? Te casas tanto, vives tanto de ese personaje que cuando llegan este tipo de cosas, crees que no puedes hacer ya otra nada cosa, más, claro, ¿no? Entonces, aquí... Porque mucha gente ya no puede hacer nada más. Sí, o sea, es que esa es la cuestión. O sea, cuando tú interpretas... O sea, pues es que velo hasta con las canciones. O sea, si tú si tú no eres compositor y toda la vida estás interpretando una rola maravillosa, pues no te puedes despegar de esa canción. Sí. Y es lo que pasó con muchos de los personajes de Roberto Gómez Bolaños o sea, conforme avanza la historia. Sí. Yo creo que se volvieron, no sé, creo que entran también en ese estado de confort. Porque, por ejemplo, o sea, María Antonieta de las Nieves, hablando específicamente de ella, por ejemplo, ya actriz de doblaje. Ella doblaba a todos los niños de las caricaturas. De las películas. Por ejemplo, fue el Charlie de la película de Willy Wonka, la de los 70s, creo que fue. Ella interpretaba a Merlin Adams, a Pericles, creo. Tom Sawyer. Sí, Tom Sawyer. O sea, tenía varios, tenía chamba, vaya. Sí, claro. O sea, María Antonieta de las Nieves, yo creo que como que dijo, pues es que la Chilindrina es sí. Pero ya no estamos adelantando. Sí, no. Pero bueno, el caso es que pues es yo en lo personal diría, bueno, está bien, ahí está el personaje, ¿no? Ya, mira, puedo hacer otras cosas. Me va a costar, tengo que empezar desde abajo porque me hice 20 años haciendo esto, pero pues ya, ¿no? O sea, y esa es la creatividad que tenía Gómez Bolaños, porque una cosa, la caracterización y los props que le ponía el actor, y la otra, más el la perfil, pluma. el perfil, o sea, el perfil del personaje que fue desarrollando en cada uno de los guiones, entonces pues sí, o sea, la neta sí. Pero bueno, entonces empieza con Viruta y Capulina y obviamente estos personajes pues ya eran del erario popular, cuarentero, cincuentero, y entonces ahí precisamente así la banda de la televisión, o sea, como siempre los pinches bullers del staff, saludos a todo el staff de la televisión, camarógrafos, floor managers, toda la gente que está en la televisión son unos pinches bullers, todos. Son así, albureros. Es la banda. O sea, es la banda. Sí. Muchos saludos a todos que siempre están ahí al pie del cañón. Pero pues sí, la neta es que sí lo molestaban y le decían, ¡ah, no manches! Es el Shakespeareito. El Shakespearecito. El Shakespearecito. Era precisamente, le decían el Shakespeare. Por lo chido que escribía, ¿no? Y además, ese güey no nada más traía los guiones de lo de Viruta y Capulina, sino ya traía todas sus historias así, siempre colgando a ver en qué momento, iba cabía la oportunidad, ¿no? Y sí, entonces... Pues, estuvo en Cómicos y Canciones. Ajá, exactamente. Es lo que te voy a decir. Entonces, el asunto es que pues ya lo empiezan ahí de repente a bolear, a pingponear con gente como los polivoces. Sí. O sea, que pues empezaron también en este ajo ya pre-setentero. Ay, güey, no sé qué me pasó aquí que me duele. Quisiera que me cayó. O sea, siento como si me hubiera caído un cuadro así. Ah, bueno, sí, algo así. Bueno, el asunto de trabajar con gente nueva, para esa época, obviamente, o sea, ya no era Pedro Infante, ya no era toda esa gente, ya era gente nueva de televisión. Sí. Y obviamente... Sí, porque justo las estrellas del cine, muy pocos lograron brincar a televisión. Ese crossover, sí, el crossover, ajá. Pero además era otro formato, entonces exactamente eso era lo que había que entender perfectamente. Y pues la neta es que el Chespiro lo entendió muy bien. Entonces, obviamente, ya echando estas bolas, o sea, como dice el Franco Escamilla, tirando esta bola, pues ya conoce a gente como Eduardo Manzano y Enrique Cuenca. Obviamente es gente mucho más creativa, obviamente en estos relajos de los escritores y demás. Y entonces empieza a escribir una cosa bien loca en donde empieza realmente lo que yo considero la historia de Roberto Gómez Bolaños como Chespirito, que es el acaparar a tres personajes que fueron medulares, que es Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés.
que empieza con estos 3 personajes y hacen una cosa muy lenta. Obviamente, si la ve uno ahorita, es una cosa muy lenta, pero es igual, pues de idiota que tirando bola con Franco. O sea, es así. Que la mesa reñoña. La mesa reñoña, exactamente. Sí, o sea, es igual de idiota. Nada más que uno más rápido, uno más lento, uno con más groserías, otro con una chispa un poco mejor. Pero es igual de estúpido, ¿no? O sea, sí realmente es una cuestión como muy tonta. Pero lo que es así como lo importante de esta mesa cuadrada, se llamaban los supergenios de la mesa cuadrada. Exactamente. Y entonces empieza ya el perfil de personajes como el doctor Chapatín. Ya empieza el perfil del profesor Girafales con su puro y con su sombrero. Y más o menos se empieza a perfilar a Rondamón. Todavía no lo tiene. O sea, todavía no tiene como los remates, pero ya empieza ahí. Y algo interesante es que... También el Chompiras, pero, o sea, nomás un caquito. Nada más un caquito. Sí, exacto. Pero ya empezaba por ahí también. Pero de ahí lo interesante es que que en este perfilamiento pues empieza a trabajar con gente, de teatro. O sea, que los empieza a meter como en el ajo de la televisión tiene este formato y es así, asado y no sé qué, no sé cuánto. Inclusive creo que María Antonieta de las Nieves le decía, no mames, pero pues si yo quiero ser acá, ¿no? O sea, quiero ser la Angelique Boyer de los 40, ¿no? O sea, ve mi figurón y la y Bolaños le dice, a ver, o sea, ¿quieres realmente ser una buena actriz? Tienes que hacer reír. O sea, tienes que interpretar y hacer reír para entonces sí ser una fregona, ¿no? Sí. Entonces le tocó el ego y obviamente, pues, María Antonieta dijo... Sí, pues, y al principio en los supergenios, como que sí le dio como que el chance así de va, órale, muéstrate. Va, exacto. Ponte linda, pero le vas a entrar a la madreada como todos los demás. Sí, exacto. Pues al final, es que al final era un multipatiño. O sea, es que esa era la onda, ¿no? O sea, como multipatiños, te digo, muy lentos, si lo ves ahorita. Sí. Yo creo que lo más ágil, y eso cierro comillas, eran los sketches. Sí. Y exactamente, o sea, hay un programa que ya empieza a tener esta onda de los sketches, inclusive antes que los polivoces. O sea, inclusive antes que los polivoces. Sí, porque los polivoces lo hacían en vivo. Sí, exactamente, que es lo que te iba a decir. Era muy parecido a lo que platicamos de Cándido Pérez, que era como presentaciones en un foro con público. Que no necesariamente los polivoces lo grababan en vivo, pero era un formato un poco más, pues más estilo La Ensalada de Locos, o sea, como mucho más espontánea, porque obviamente estos cuates pues eran mucho más creativos y demás. Y Roberto... además no había una cultura todavía en la televisión mexicana de la postproducción. Entonces, la mayoría de los programas los aventaban en vivo. Ahí exactamente es en donde yo creo que sí, Roberto Gómez Bolaños, el Chespirito, sí tenía esa genialidad. Porque, obviamente, el respeto al guión era algo así como muy medular. Y obviamente en la edición de los programas, o sea, en la postproducción, también se basaba mucho este guión de lo que tenía que pasar y cómo tenía que pasar. Y ya después, obviamente, pues la postproducción para Chespirito fue muy importante. Sí, ves que si no rompes el chiste. Y si está hecho así como que con pincitas, así, ahora sí que muy artesanal. Y además eran chistes artesanales, porque exactamente en la mesa cuadrada, pues sí tenías que utilizar mucho ese recurso, como dijimos, del rolling gag. Y entonces, pues sí había cosas, o sea, por ejemplo, el bolsazo del doctor Chapatín tenía que sonar así con ese efecto de sonido. O sea, y lo fue perfeccionando. O sea, ya conforme fue avanzando y hace el Chavo y el Chapulín y otras cosas, va avanzando muchísimo. Sí, porque en la mesa de repente si algo se salía de guión, era cuando más lento y cansado se volvía, precisamente para poder volver a unir los hilos y para sacar un remate y para... Bueno. Porque además la verdad es que estos cuates, o sea, estos actores, Rubén Aguirre. Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves, inclusive el mismo Chespirito,
pues sí se vuelven graciosos ya con un guión gracioso. O sea, porque no son espontáneos como Enrique Cuenca y Eduardo Manzano. No son tan espontáneos como el Loco Valdés y como Alejandro Suárez. Alejandro Suárez era el remate de la cereza del pastel. Sí. Entonces, más bien ellos sí estaban súper adecuados. O sea, tenían que estar súper adecuados al guión. Y bueno, pues esa fue precisamente una de las grandes... uno de los ensayos de Roberto Gómez Bolaños para volverse tan obsesivo con el guión. Justo lo que estaba leyendo es que le dan media hora de la Supergenios de la Mesa Cuadrada, o sea, le dan su espacio de media hora. Yo creo que era como que su paga. O sea, ya estaba escribiendo para el Canal 8 de Televisión Independiente. Y de recién apertura. Sí, entonces llega y está escribiendo y le dan media hora al aire. Entonces hace los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Y además el jale, o sea, sí le funcionó que se extienda una hora. En un canal que además se empezaba a perfilar para niños. O sea, aún no estaba completamente perfilado, pero sí estaban tomados en cuenta los niños en el Canal 8. Y entonces, bueno, después de de la Mesa Cuadrada, empieza precisamente el Chavo del 8. Que eso ya se vuelve un trancazo. Primero arranca la primera etapa de Chespirito. Bueno, sí, donde ya empieza a donde meter... ya entra el Chapulín Colorado, multipersonajes, Chapatín, ya entra Chespirito, ya entra Tontín, entra el Chavo del 8, ya empieza... Que Tontín se vuelve Chompiras. O sea, se vuelve el Chompiras. Sí. Y este programa no dura tanto porque se les hace... Precisamente para esta televisión se les hace como muy rápido. Sí. O sea, que también si lo ves ahorita es lentísimo. Sí. Pero en aquel entonces, pues era algo muy rápido, ¿no? O sea, eran así como muchos sketches. Inclusive... O sea, inclusive, pues los polivoces, o sea, era nada más como 2 o 3 sketches de 3 personajes diferentes. Porque tenían un chorro de personajes. Más el musical para... más el musical. Como para relajar la mente. Y entonces aquí la bronca es que el Chespiro... No, güey. O sea, era así... Gag, comercial, cambio de personaje. Gag, comercial. Entonces eso era rapidísimo para la tele de aquel entonces. Sí, como lo llegaron a hacer en su momento, digo, para que quienes no son tan ¿cómo decirlo? Tan clavados como nosotros en estos temas, como lo llegaron a hacer Juan Carlos Méndez y Héctor Suárez en La Cosa. Porque venían de por ejemplo, Héctor Suárez venía de una televisión precisamente de chistes muy largos, ¿no? De 4 sketches en el programa. Y con Juan Carlos Méndez, cuando hacen La Cosa, eran sketchitos de 2-3 minutos. No, y en Puro Loco se perfeccionó. No, sí, en Puro Loco ya Puro Loco ya era Juan Carlos un Méndez. programa ya muy noventero. Sí, o sea, entonces... El meter esto de hacer varios chistes, era costoso, era arriesgado. Pues sí era, además era difícil. Era posicionar a los personajes como muy cañón. Sí. Y cosa que, bueno, pues de repente fue así como de... Ay, güey. Y de ahí nace el programa del Chapulín Colorado. Y después el Chavo. O sea, porque ya es así como un asunto de, bueno, ok, el superhéroe, no superhéroe. Sí, el antihéroe. El antihéroe, exactamente. Sí. Y además, obviamente, con la cara de Roberto, que, perdón, en donde quiera que te encuentres, pero es que, güey, o sea, este cuate nada más se ponía así y te cagabas de la risa, güey. Sí. Por lo ridículo, por lo feo, o sea, no sé. Sí, claro. Pero, o sea, su cara del Chapulín Colorado, ya sabes, así así como de cucaracha aplastada. O sea, es que ese es el antihéroe, güey. O sea, sí, ese es el antihéroe. Sí, definitivamente. Y su entrada, o sea, lo decía, ¿no? La única que me acuerdo es más noble que una lechuga, ¿no? Más noble que una lechuga, exactamente. Pero no me acuerdo cuáles eran las otras dos. Pero como que era justamente ese asunto de totalmente parodiar a los grandes superhéroes que estaban en ese momento, pues siendo el top del cómic. El cómic estaba, como no había mucha televisión, pues en los 40s, el cómic se fue para arriba con muchos héroes que precisamente lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿no? Entonces, inclusive en cuestión mexicana, pues estaba Calimán, estaba o sea, sí había. Sí, de principios de siglo, del siglo pasado, sale un cómic en México que se llamaba Adelita. Ok. Esa Adelita, bueno, fue creo por ahí de los 20, una cosa así. Estaba Adelita, pues precisamente con la revolución y todo este asunto. Y de repente, pues como que se apagó un poquito. Pero viene la guerra.
Y sorpresa, así como salió el Capitán América, así como varios pelearon en la guerra, creo que Superman también estuvo en la Segunda Guerra Mundial. La Adelita se convierte en un agente especial para en la Segunda Guerra Mundial, para luchar contra los nazis. Entonces está muy, muy curioso cómo sí, también aquí en México, sí le echaron ganas y sí había ahí una cuestión con los superiores. Sin embargo, el Chapulín Colorado era todo lo contrario a esto. ¿Para qué? Pues porque lo suyo es dar risa, ¿no? Era dar risa, no hacer aventuras. Sí, o sea, y parodiaba todo lo que sucedía. No, y al final exactamente le resultó muy bien a Roberto, porque precisamente afinaba muy bien cada guión. O sea, todos estos asuntos de cómo posicionar al Chapulín y que el martillo de ¿cómo le llamaba? El chipote chillón. Las pastillas de chipitolina. cómo empezó también a usar este asunto, esta ancla de todo hacerlo con Che. O sea, desde asumir el Chespirito y que la CH es una letra del alfabeto mexicano, bueno, de habla hispana, y empezarlo a incluir. El Chespirito. Y que leí que esto lo hizo porque dice que había muchas groserías con esa... Con la Che. Con esta conjunción de letras. Con el Che, con el CH. Entonces por eso él se dedicó exactamente como a... como a desmentirlo, digamos así. O sea, como a utilizarlo para tener otra posibilidad de uso. Y si no nos creen, escuchen la canción de ¿cuál es? De Batallita de Jerez. Ah, sí, del Laberinto de la Soledad. El Laberinto de la Soledad, justamente ahí. El Laberinto de la Soledad. Con eso ya hacemos como que el entendimiento, por si no se habían dado cuenta que hay muchas groserías con Che. Exactamente. Y bueno, ya después del Chapulín Colorado, que fue un trancazo, que fue un antihéroe, que cumple con esta función de poner en la televisión mexicana, inclusive lo platicamos en el capítulo de Los Simpsons, inclusive los Simpsons hacen su propio Chapulín Colorado con con el abejorro. Con el señor Abeja, sí. Con el señor Abeja, que es precisamente una representación de Gómez Bolaños en Los Simpsons. O sea, imagínate ya el peso que tiene el Chapulín Colorado. Y pues obviamente se va a todos lados el Chapulín, pero ya en donde conforma esto que platicamos al principio de un super equipo de actores, con una solidez, con esta lealtad, con esta cuestión del perfilamiento de los personajes. Sí, porque todavía eran recurrentes algunos actores en ciertos episodios del Chapulín Colorado. O sea, a veces estaba Rubén Aguirre a veces estaba Florinda Mesa, a veces estaba María Antonieta y a veces estaba Carlos Villagrán y Raúl Maldés, o sea... Pero el asunto es que él hace el equipo pensando para este especial. Ay, cabrón, están prendiéndose las cosas. Nada más ¿cómo le hiciste? La apagas, no digo a quien esté, al ente que esté aquí. Al espíritu, la apagas y la cierras. Nada más cuando la dejes de usar, apágala, porfa. Bueno, la cuestión es exactamente esa que cuando empieza este proyecto del Chavo del Ocho, obviamente ya jala a Carlos Villagrán, con quien también ya trabajó. O sea, varios sketches, varias cositas. El Chapulín Colorado. Jala a Edgar Vivar. Jala a Florinda Mesa. Sí. Jala a ¿cómo se llama la doña Clotilde? A Angelines Fernández. Angelines Fernández. Y al final entra Florinda Mesa. Sí. Ya estaba Don Ramón, ya estaba Rubén Aguirre, ya estaba María Antonieta de las Nieves, y entonces y Horacio Gómez, que él hasta después. Él fungía como manager, porque era como el manager de este asunto. Pero tú tienes el dato de cuando entra el Chavo. Según yo es en 73. El Chavo del Ocho en 73. Ok, ve, pinche fan, carajo. Pero es que son cosas que no sé cómo se te entran, que sabes perfecto. Bueno, el Chavo empieza en 73 y se vuelve un bombazo, cabrón. O sea, se vuelve
un asunto así como El Gordo y el Flaco, güey. Como Chaplin. O sea, se vuelve una cosa que dices... Como el mismo Cantinflas. Sí. Con puro rolling gag, güey. Sí. O sea, con puras cosas de repetición... O sea, que son como los mismos guiones aplicados diferente, que acaban en pastelazo, en mojarse, en aventarse, en aventarse papeles, en tirar cosas en cadena, patadas, efectos dominó, o sea, pura estupidez, güey. Sí. Definitivamente. Sin embargo, se vuelve un trancazo por el perfil de cada personaje, porque además el reconocimiento de cada personaje, bueno, empezando desde que la locación es una vecindad mexicana. O sea, una vecindad de clase media baja de la Ciudad de México, en donde, pues, obviamente están estas personas aspiracionistas, en donde están estas personas que todo lo contrario, que son conformistas, pues, inclusive huevones, pues, muy mañosos. Sí. Pues, obviamente el dueño, ¿no? Que es el enemigo acérrimo número 1. Ya después entra Jaimito el Cartero. Sí. Pero esto entra, pues, por la salida de Ramón Valdés. Sí, claro. Y a final de cuentas, y eso, chéquenlo. Digo, supongo que ya se habían dado cuenta, pero las líneas que tenía en un momento Don Ramón, ahora las tiene ahora Jaimito el Cartero. Obviamente con sus propios rolling gags. Claro. O sea, totalmente diferente al... O sea, él ya no recibía cachetadas de Doña Florinda. Pero sí tenía sus gags propios. Además también la bruja del 71 está enamorada de Jaimito. Ajá, sí, también de Jaimito, pero ya no era lo mismo. Ya no era el Rorro. Ya eran otras dinámicas. O sea, supo adaptar bien la ausencia de Don Ramón. Eso también. Las ausencias las supo adaptar muy bien, muy bien. Bueno, Raúl, el Chato Padilla fue quien personificó a Jaimito el Cartero. Papá de Choforo Padilla. Exactamente, papá de Choforo Padilla, que también ya mucho cine y mucha cuestión. Pero, bueno, el Chavo del 8 se hizo una cuestión tan empalagosa, vamos a llamarle así, en el buen sentido de la palabra, que viaja por toda Latinoamérica y después por todo el mundo. Y el Chavo del 8 se traduce a quién sabe cuántos idiomas. Y se vuelve una cuestión de referencia cultural, no nada más de la cultura mexicana, sino de esta adaptación que hace Roberto en este perfilamiento de los personajes, que en cualquier lado había un Kiko, en cualquier lado había una Chilindrina, en cualquier lado hay un Don Ramón. O sea, todos los personajes los hicieron... Obviamente cabe hablar de la interpretación de cada uno. Sí. O sea, de la interpretación que le dio cada uno. Bueno, o sea, la altura de Rubén Aguirre, lógicamente era buenísima para interpretar, pues, a este profesor de escuela. A un adulto entre niños de 1.60. Sí, exactamente. ¿No? Era el grande, exactamente. Sí. O al señor Barriga, que obviamente era el enemigo número 1 de toda la conformación, todo el grupo, de todo el la set. Vecindad, sí, claro. La bruja del 71, que tenía que ser una mujer mayor, solterona, con ciertas características. Y bueno, lógicamente se hace un trancazo porque pues nadie había hecho esta cuestión. Y menos en una cuestión de tanta sátira, o sea, de tanta sátira, de tan satírica, que pues raya en lo ridículo. O sea, raya en el extremo ridículo. Y aquí muchos detractores exactamente, pues hablan del Chavo del 8, que nunca se sabe como bien la historia. O sea, ese también es así como un asunto muy, muy interesante, que nunca se sabe bien la historia del Chavo del 8. O sea, muchos interpretan que a partir de la numeración del pedazo de vecindad que se ve, pues el Chavo del 8 vive en el otro patio y por eso nunca sale su casa. Sí. O sea, que no es una persona huérfana como tal. Otros, todo lo contrario. O sea, que si es un niño huérfano, que vive en el barril. Sí. Que realmente el barril lo utiliza para esconderse. O sea, el barril es como su elemento de defensa, ¿no? Para cuando están atacándolo, ya sea los mayores o los niños. Sí, su fortaleza. Ajá, es su fortaleza, ¿no? O sea, hay un montón de interpretaciones que se le puede dar a todo el sketch del Chavo del 8, pero la verdad es que es tan simple
que por eso te engancha. O sea, es tan simple en el sentido de que no tienes que conocer a los personajes a profundidad para saber que cuando llega Kiko con la pelota dices, ay, pinche Kiko, este es el fresa ese de es la... el cagapalos de la... Ajá, sí, el niño fresita, el niño que todo presume, que sabe que tiene más que los demás. Y que cuando llega la chilindrina, sabes que te tienes que cuidar de esa chica. El ñoño, el niño consentido de papá, el hijo del dueño. Exacto. Sí. El chavo, pues el desafortunado, ¿no? El chavo es el buleado, güey. Sí. O sea, el chavo es el buleado, pero con una inteligencia... pues muy simple. O sea, muy simple porque de todos modos a todos les da vueltas. O sea, a todos les da vueltas. Y entonces, de repente, pues me acuerdo, por ejemplo, de estos personajes protagónicos, pues muy abusados, como el Tres Patines, por ejemplo. O sea, que siempre le da la vuelta a su favor. Y más o menos eso es el chavo. Sí. O sea, el chavo siempre es así como darle un vuelco a favor de lo que piensa un niño de 8 años, que están interpretados como niños de 8 años. Sí. Y bueno, pues obviamente con esta mentalidad de supervivencia en una vecindad, en una ciudad tan guerrera como la Ciudad de México, ¿no? O sea, y luego pues obviamente en los sketches de la escuela, en donde pues obviamente se nota que pues o sea, que no está la atención de los padres en la educación, pues ni del chavo, ni de la chilindrina, ni de la popis, ni de nadie. Entonces, de alguna forma, eso es lo que engancha del Chavo del 8. Sí, y yo creo que también encontré... Que ya vamos a hablar en específico del Chavo del 8. Que también hay un detalle que creo yo que tiene Gómez Bolaños, que tenía Gómez Bolaños, que era... o sea, era el que escribía la historia. Tú... Si te dieran 1 hora en televisión, vamos a hablar de aquellos tiempos, y te dijeran, haz un programa donde tú lo estás protagonizando, ¿tú qué harías? Sí, es que ¿tú qué harías? No sé, güey. O sea, no. Bueno, normalmente cuando el productor o director, el productor estaba metido en el elenco, pues es Don Chingón. Ah, claro. Aquí, lo que me agradaba mucho de Gómez Bolaños, por lo menos a mí en lo personal, era que no le tenía miedo al ridículo. Sí, claro. Y de repente, los gags más idiotas... le tocaban a él. Los hacía él. O sea, él decía, el Chapulín va a intentar entrar a una casa donde todo esté en silencio y tiene que sorprender al enemigo. Ajá, y tira todo. Y tira todo, así como es en efecto dominó. Una tras otra, haciendo un reverendo desastre. Sí. Y quedaba súper ridiculizado el personaje. Y así era todos y cada uno de sus personajes de Gómez Bolaños. Sí. Sin miedo a esa ridiculización pues incluso de su persona. Porque ya viéndolo bien vas a decir, pues Gómez Bolaños igual y es así. Sí, porque al final lo cual es totalmente contrario, porque era muy inteligente el señor. Que de hecho algo que pasa también junto con el Chavo es que le sueltan otra producción que se llama La Chicharra, que es una apuesta un poco más formal, más seria, también así medio chusquilla. O sea, no vamos a decir que tan graciosa como la producción del Chavo, pero, o sea, sí intenta exactamente como zafarse de ese personaje, o sea, del personaje del Chavo, y entonces, bueno, por ejemplo, La Chicharra, él interpreta a un periodista, pues así medio investigador, así medio, como que quiere sobresalir con su jefe, y entonces así como que todo lo que le manda el jefe, así como de misión, pues sí lo intenta hacer así como lo mejor posible. Y pues es otro tipo completamente de humor, tipo completamente de mood. Sí. Y entonces, bueno, pues obviamente ahí se ve lo versátil de Roberto Gómez. Y ya, obviamente, después del éxito del Chavo y de las giras, porque además se volvió una locura, lo platicaremos en otro programa, pero... Sí, porque el Chavo se cuece aparte. Sí. Después de esto empieza este programa que se llama Chespirito, que es de 1 hora los lunes, de 8 a 9, en donde pues los gags se exponencian. Y vuelve otra vez este formato de varios sketches en un solo programa. Sí, exactamente. Y entonces, bueno,
esa experiencia que ganó a partir del perfilamiento de los personajes del Chavo, lo hace con otros cuantos personajes, en de Chespirito. O sea, porque ya son varios sketches. O sea, de hecho, inclusive en la promo, en la intro, decían, esta semana con el Chavo. Y siguió haciendo el gagcito. Esto, yo me imagino que fue a raíz de la salida de Villagrán y de Valdés. O sea, que ya lo cambió para ese rollo. Pero, pues, también surgieron otros personajes buenísimos como los chifladitos o los chiflados. Eran muy buenos, muy tarados. Oye, Lucas. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No es de queso, no vas de papá. Esas estupideces de estar haciendo constante. O sea, de estar haciendo constante eso. Pues obviamente se vuelve parte de la cultura popular. Y por mucho tiempo. Sí. Todo lo que salía en los lunes de 8 a 9 en aquel tiempo que duró hasta 1995, dicen, pero es 93. Sí, es 93. Hasta 1993 que bueno, fue matando muchos personajes, obviamente. Al Chapulín, pues ya no lo podía hacer. Sí, al Chavo ya no lo podía hacer. Sí. Y entonces acabó siendo Chespirito nada más con los caquitos. Sí. Trabajando en el hotel. Sí. La chimoltrufia, güey. La chimoltrufia era un personajazo. Fue tan trancazo ese personaje que tenía su revista, tenía un cómic. Sí. O sea, ese personaje también se perfiló así cañón, güey. Sí. Porque además la chimoltrufia pues sigue siendo una palabra utilizada precisamente así como para cuando estás así súper fodongo y súper... Sí, súper fodongo y haciendo la limpieza. Y no nada más fodonga, fodongo, güey. Sí, o sea, también acá cámara con el chimoltrufio, güey. O sea, sí, es un personaje. Y sí te lo decía. El botija, y a la fecha te lo dice, ¿no? Y estaba en mi casa, ¿no? Llega mi prima y yo estaba todavía en chimoltrufia. Sí, todavía exacto, lo dicen así. Exacto. Y bueno, empezó partiendo como el Chapulín con el Chavo y metiendo a personajes como los chiflados, o sea, a Chaparrón Bonaparte y a Lucas Castañeda, exactamente. Luego surge otro personaje que ya estaba ahí guardado, que es el Doctor Chapatín. Es que soy viejo. Ajá, exactamente. Y entonces ya también lo incluye en este reel. Sí. Luego los caquitos. Que casualmente el perfil de ese sketch no es con Che. Es nada más con C. O sea, es chistoso, pero pues sí, no. Pero su personaje. El personaje, el Chompiras, sí es con Che. Chompiras. Pero casi todos. O sea, ahí no sé por qué. Digo, a lo mejor no encontró como una referencia. Ajá, como una referencia. Y ahí, por ejemplo, los caquitos sí me acuerdo de estos líos cuando Rubén Aguirre fungía como el policía. Y que se los llevaba detenidos al Botija y al Chompiras con el juez, que era el Chato Padilla. El sargento refugio. El sargento refugio, exactamente. Y que obviamente la chimoltrufia también estaba ahí metida. Y que estaba María Antonieta de las Nieves personificando una prosti. ¿Cómo se llamaba? La Marujita. ¿Por qué? Ya. Ajá, sí, ya. Exactamente. La Marujita. Ese sketch, para que veas, ese sí me gustaba bastante. Los de los de la comandancia. Es que así de liosos. Sí, claro. Somos en realidad, güey. Claro. Es que de veras parecía mentira, pero muchas de esas cosas yo decía, no manches, es que párate en un ministerio público y es que neta sí es el asunto. Sí, y ahí regresa el gag del Chavo, del silencio. Que igual agarraba su masito, el juez. ¿cómo se le llama? Bueno. Sí, el martillito. Sí, el martillito, pero el Chato Padilla, el juez. Bueno, pues sí, juez. Ya pegaba, ¿no? Y de repente se le salía algo al Chompiras. Ajá. El maestro Longaniza, ¿no? Sí, que también es una frase que se sigue súper... O sea, que sigue estando vigente. Así que cuando dices una burrada... Sí. Y todo el mundo se queda en silencio. Y entonces así de... Sí, pues el maestro Longaniza. ¿No? Sí. Entonces... Sí, siempre recurrió. De hecho, si tú ves las diferentes... sección, ¿cómo puedo decir? Formatos que hizo Gómez Bolaños. Todas traen gags. En algún momento llegan al guión, al gag de otro.
Sí. Como este que te digo, este del silencio y aparecía. Ya, ahí Sí, pues como lo dijiste, o sea, son loops de... Sí, y al final te proteges. Sí, ¿no? O sea, son como loops de protección. Sí, lo que le llamarían hoy los jóvenes la vieja confiable. Así, o sea, si ya tienes un gag que funciona, adáptalo aquí. Y ya, no pasa nada. Y esta de los caquitos empieza a tener como que más, pues ya dice Gómez Bolaños, de hecho empieza a hacer también en esos tiempos la obra de teatro 11 y 12. Ajá, exactamente. En el teatro libanés. Exactamente. Que se trata de un personaje parecido al Chompiras, que no es el Chompiras, pero la temática es parecidona. Sí. O sea, es parecidona. Sí. Y obviamente es un enredo muy complicado al principio, que se empieza a desmenuzar y ves la simpleza del gag, ¿no? Sí, sí, claro. Que es muy parecido a este gag, te digo, de la comandancia, porque siempre había un punto de enredo muy, o sea, que decías, no manches, o sea, y al final era como un asunto de pura mala interpretación. Sí, justo. Justo. Siempre iba a lo mismo. En ese asunto de, por ejemplo, la comandancia. Siempre todos malos entendidos, malas interpretaciones. Sí. Y en este mismo programa también de repente habían gags sueltos que no eran necesariamente de personajes que los manejaba como Chespirito. O sea, que ahí, por ejemplo, era... De repente fungían... salían los Tres Mosqueteros, de repente. Ah, sí, claro. De repente salían... O sea, como que esos guiones que quedaban sueltos o que le gustaba experimentar, los metía en esa... Sí, se daba permiso. Se daba permiso justo para... Sí, para experimentar, experimentar. Y sobre todo también con el equipo, creo yo. O sea, también con toda esta ola de actores, pues esta cuestión de actores, pues sí se podía meter, o sea, sí se podía pues experimentar un chorro con todos estos chavos, ¿no? O sea, con toda esta gente. Y y bueno, pues también antes de en el inter de esta obra de teatro que dices del 11 y 12, antes de esto se aventó otro personaje que nunca mandó a la televisión, pero que también se hizo icónico en la cultura nacional, que es el chanfle. El chanfle, que es este fan del fútbol. Ahí todavía en esta primera película, todavía estaba Carlos Villagrán. Sí, todavía era. Sí, todavía estaba por ahí, todavía estaba Don Ramón. O sea, todavía no había este quiebre. Sí, no. Y entonces pero ya estaba el Chato Padilla. Sí, ya estaba el Chato Padilla. Ya, ¿quién más está como extra? Está... ¿quién más sale así como...? No me acuerdo qué otro sale así como... Ben Ibarra. No, ese sale hasta la segunda, sí es cierto. O sea, ya cuando ya Don pues Ramón... Aquí, pues no me acuerdo, pues aquí pero... sale realmente sí, pues es el elenco... Sí, el elenco principal. Sí. Y bueno, pues el chanfle es precisamente el utilero del club de los pollos. Del Club América. Y bueno, pues obviamente es este mismo personaje del rolling gag que se cae, que tira las cosas. Sí. O sea, del torpe. Súper torpe. O sea, una combinación entre el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. O sea, sí, súper torpe. Y bueno, pues obviamente esta película se vuelve un trancazo porque además... Nunca mandó... O sea, eso yo creo que también fue súper inteligente. Que nunca mandó a la pantalla grande al Chavo del Ocho. Eso, a pesar de que cuando se iban de gira... Porque pues tú te preguntarás qué hacían cuando se iban de gira. Pues era precisamente sketches como muy específicos del Chavo. A pesar de que tenía esa separación, esa pericia de poderlo sacar a un guión cinematográfico, no lo hizo. No. Y eso fue también súper inteligente, porque además se inventa otro personaje completamente fuera de la televisión que tampoco lo trajo para acá. Y entonces exactamente por eso se vuelve tan icónico el chanfle. Y lo que hace en la película es reforzar exactamente toda esa identidad e ideología que maneja en el programa de Chespirito, en el programa del Chavo,
con todos estos rolling gags aplicados en otra situación completamente diferente. Sí. Y entonces ahí es donde refuerza el rollo de pues se me chispoteó, pues es que el chanfle, es que porque la historia pues es así súper simple también. Sí, la historia es el utilero del equipo que sueña tener una familia, pero no se puede embarazar y que además pues obviamente le falta dinero, entonces viene obviamente también esa cuestión romántica de romantizar, valga la redundancia, la pobreza. Etcétera, etcétera, ¿no? Esta correlación que tienen el fútbol y la clase baja, justamente, el asunto y más con el América. Sí, se logra embarazar que por cierto ya es Florinda Mesa. Se logra embarazar, entonces está ya todo ilusionado. O sea, vienen 2, 3 cosillas que no son como que de lo que venía haciendo en Chespirito, pero sí. Sí, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, también el darle los personajes, también el ser muy específico con los personajes en esa película también estuvo padre, ¿no? O sea, sí, porque es que además ya tenía todo el know-how para hacer este perfil tan hermoso de personajes. Sí. O sea, ya era una cosa así táctica. Sí. Entonces, por ejemplo, saca a todos los personajes, los saca de su zona de confort con los personajes que ya están posicionados. Y entonces pone, por ejemplo, a Carlos Villagrán como la estrella del equipo de fútbol. Que tiene un cochezazo, que tiene a todas las chicas ahí detrás. O sea, pues saca un mi rey, ¿no? O sea, así como los futbolistas mexicanos. Pone obviamente a María Antonieta como una groupie. Pone a Edgar Vivar como el doctor del equipo. Ajá, que por cierto... Sí, medicina. Y de hecho es como muy raro que se haya dedicado a la actuación. Bueno. Pero él dice, en las entrevistas, que se dedicó a la actuación porque precisamente uno de sus retos era vencer la timidez, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí. O sea, qué mejor forma. Y entonces, bueno, él es el médico del equipo. Rondamón es el entrenador. Así, el director súper técnico. Mal encarado. De malas siempre. De malas. Pero siempre le gana el corazón con el chanfle. Sí, con el chanfle, exactamente. El presidente del equipo. Es Rubén Aguirre. El T por 8 es Raúl Chato Padilla. Que es esposo del asistente del presidente. Ajá, exactamente, que es esposo del asistente del presidente. ¿Quién es Angelines Fernández? Que es Angelines Fernández. Y por eso siempre está apareciendo ahí. O sea, este perfil para exactamente aprovechar a todo ese grupo de actores y para ponerlos así como en una película. Que además en aquel tiempo todavía el cine era algo muy importante para la difusión así masiva porque la tele todavía no llegaba a cada rincón del país. Entonces, el cine obviamente era esta forma de acercar a mucha gente que no tenía el contacto con la televisión, que inclusive no tenía ni electricidad. Entonces, obviamente el cine y esta cuestión de hacer esta primera película del chanfle, pues era precisamente para llegar a toda esta gente que no se podía llegar y que sembrara también esta cuestión idiosincrática que siempre hizo con El Chavo del Ocho, con Chespirito. Sí, claro. Sí. Y estos pues este perfilamiento de gags, de actuaciones, pues tan burdas y tan simples que pues a cualquiera hacían reír. Sí. Que eso yo creo que también es otra de las cosas como interesantes. O sea, que realmente sí lograba hacer un enganche con gente de bajos recursos, con la mediana sociedad, clase, con la gente de otras clases sociales más para arriba, con internacionales. O sea, por ejemplo, los brasileños los brasileños adoran a Chávez. Sí, exactamente. Los filipinos, o sea, hay mucha gente que al Chavo del Ocho lo tienen como una referencia muy cañona. Y bueno, pues obviamente es por esta cuestión de... Es que se identifican, a final de cuentas te identificas, ¿no? En alguno de los personajes y si vives... De cierta forma, del Chavo vive ciertas situaciones que viven dentro de la vecindad, ¿no? Exactamente. O identificas a algunos personajes como tu vecino, vecina. Entonces...
pues obviamente haces clic así con el programa y te engancha. O sea, estuvo bien pensado desde ese punto. Sí es así como que... Fíjate que mi papá tenía un asunto. Ya no le gustaba... Le gustaban varias cosas de Chespirito. El Chavo... Justo, precisamente el Chavo... Era una de las cosas que no le llamaban la atención mucho... Por la manera justamente... Mi papá vivió... No en vecindad... O sea, nunca fue de vecindad... Pero sí fue Lo así sintió de... como burla. Sí estuvo en barrio... Y sí estuvo en asunto de... Por ejemplo, dice a mí... El que se me hace un niño problema es el Chavo. ¿Por qué? Porque en base a su envidia, en vez de que le enviaba todo, ve cada Kiko le ha roto juguetes, le ha tirado comida, es que le ha hecho. O sea, entonces dice, desde el análisis... y de repente dice lo que le hace a Don Ramón, lo que le hace al señor Barriga. Dice, eso ya es de un niño problema, es que hay que atender. Entonces dije... Las interpretaciones... es que las interpretaciones que les puedes dar es muchísima, sí, pero al final... Yo creo que en estos años que sobre todo los 80s, que fue donde estuvo más arraigado en el sentido cultural, pues obviamente estás hablando de una burla hacia uno mismo, ¿no? O sea, hacia este referente de una forma muy humorística, sin atentar contra nadie. Sí, no, o sea, porque realmente no había así como un rollo en contra del rico, del pobre, del como negro. De tu situación. Sí, exacto. Y acomodaba. Y el Chavo, ahí está el asunto, pero todos los demás personajes, el Chapulín, el Chapatín, o sea, al final... Pues sí perfilan a un punto de las sociedades en ese momento en donde, bueno, pues acuérdate, los médicos pues eran o sea, era un estatus bastante... Sí, eran la máxima eminencia arriba del país, sí, casi. Y pues Chapatín ve cómo es, o sea, es el doctor del siglo antepasado, del siglo XIX. Sí. Es el doctor del consultorio independiente en la colonia así súper alejada, sí, exacto, que nadie pela porque todos... Exacto. O sea, que inclusive ya hasta lo tiras de loco porque ya está viejito. Sí. Sus técnicas ya no son muy... Sí, no. Entonces, o sea... Creo que ahí está el rollo. Porque, bueno, hablando de las películas, avienta el Chanfle 1 y 2. Y después avienta otro largometraje que se llama Don Ratón y Don Ratero. Que también es otra situación completamente diferente. También de mucho enredo. O sea, de mucha descomunicación. Sí. O sea, todo el perfilado de las películas es la descomunicación. Sí. O sea, por ejemplo, el Chanfle 1 no. Pero el Chanfle 2 también. Sí. El balón y los mafiosos. Sí. Es el episodio de la Pantera Rosa persiguiendo el hueso cuando estaban en la prehistoria. Exacto. Es eso, es ese. Y justo Don Ratón y Don Ratero es eso. Justo es esa misma situación. Protagonizada precisamente por Ben Ibarra. Exactamente. También está ahí don Arturo Mercado Chacón, que quienes no saben quién es, pues es la voz de medio Disney. Y Maestro Yoda y demás. Y bueno, también otro de los personajes que también estuvo ahí intermitente fue Arturo García Tenorio. Ok, sí. Que también, pues de repente estuvo en esta última fase del hotel. Del hotel, ajá. Estuvo ahí apareciendo. Sí. Moisés Suárez. Aunque Moisés Suárez también aparecía, que era el del hotel. Ajá. O sea, sí, eran pocos los que llegaron a permear a este equipo. Pues de actores que realmente conformaron esta idea, marca y de Chespirito. Es que también era difícil, estaba también amalgamado ya el elenco de cada sección, vamos a decirlo así, de cada situación. De cada sketch. Que era difícil meter a uno más. Meter a alguien más. Claro. Entonces, Moisés Suárez entra bien. O sea, creo que entró bien. García Tenorio también sus apariciones no estaban de más. O sea, no lo veías como justo. Incluso también Anabel Gutiérrez, doña Espotra Verderona, la mamá de la chimoltrufia, claro. O sea, que era luego te digo quién me recuerda. Bueno, okay. Y era así como que aunque decías, ay, no, ya viene la mamá de la chimoltrufia.
Pero lo hacía entraba. También, Y además entraba porque... Que la querías ver otra vez. Sí, porque hacía un buen juego con el Botija. Sí, con el Botija. Y con el Chompiras, no manches. O sea, sí era... Sí, no, era... Yo creo que precisamente el hilo conductor de todo ese elenco... Digo, era el Chompiras. O sea, porque el Chompiras terminaba siendo al que todo mundo quería... fuera de su vida. Sin embargo... Nunca te lo podía sacar. No, y sin embargo, todo mundo... a la vez lo quería dentro de su vida por una u otra razón. Sí, el Chompiras era también un personaje demasiado... pues por eso lo continuó. O sea, por eso al final, en el 93, acabaron con eso. Sí, justo. En un episodio se iba a casar. Ese también otro gag que se inventó para el Chompiras, justamente Gómez Bolaños. Apareció así, pero muy, muy así de... ya se iba, y cuando les dice, no creo si fue padre o juez, creo que era el juez, sí, era el juez. Si alguien se opone a esta boda, que no sé qué, aparece una mano. La de la señora de la farmacia. Que era la razón. Nunca salió una señora de la farmacia, nunca salió alguien, pero siempre hacía referencia a Chompiras. Y era su crush. Y era su crush, la señora de la farmacia, que era la que le dejaba dormir en la farmacia, en la trastienda de la farmacia. Y pues obviamente... Porque a veces dormía en el baúl. Sí. En el baúl del Botija. Y no hay que decirlo, pues sí. Obviamente ya somos adultos y sabemos que se le estaba picando. Sí lo sabemos. Lo entendemos. A la de la farmacia. Sí, por eso es que evitó la boda. Pero sí era muy chistoso que cada que decía, no, pues es que ¿dónde estabas? No, pues en la farmacia. Es que la señora de la farmacia en la trastienda me deja dormir y no sé qué, que bla, 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 bla. Y siempre un gag. Y nunca salió la señora de la farmacia. Como Nani de los Muppets. Fue con la vecina, que era doña Clotilde. O sea, era esta... la de abajo, sí es cierto. Era la vecina de abajo. Sí es cierto. Con ella se iba a casar el Chompiras. Que era coma de la Chimoltrufia. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita la buscamos. Sí, tienes razón. Que siempre era la diosa... de los malentendidos, señora. Y siempre metía en broncas al Botija, al Chompiras, a Chimoltrufia. Claro. Y fue un identificarse del barrio bien cabrón con esas situaciones. Sí, porque aparte no están nada fuera de la realidad exactamente todas estas situaciones y los personajes menos. Sí, no. O sea, es más, hasta por eso uno ponía esos apodos. Sí. O sea, no, pues tú eres el Chompiras, no, pues tú eres la Chimoltrufia, no, pues tú eres el Botija. O sea, es que de veras era tan simple y era tan cercano que realmente no, o sea, no manches, o sea, era muy fácil encontrarlos. Sí, exactamente. O sea, híjole, yo de verdad sí, donde sí la metí, creo que es el último capítulo, de hecho sí es el último capítulo de Chespirito. En el último capítulo está muy triste. Le rompen el corazón al sargento Refugio. Ah, caray, esta Maruja. Sí. Ajá. No, Maruja es otra. Marujita. Marujita. Sí, ya le dice, o sea, él le dice ya todo, o sea, deja todo. Y obviamente lo tapan mucho porque era un programa familiar, porque era Televisa, porque ya era 93. O sea, ya eran los 90. Pero todavía. Entonces, pues sí, obviamente cuidaron mucho el lenguaje, cuidaron mucho las palabras, el que se entendiera. Y sí le dijo, pues güey, ya te saco de trabajar, quiero casarme contigo. Le da, creo que anillo y todo el asunto. ¿no? Lo batearon. Y ella se emociona y le hace... Después así como que piensa y dice, no puedo. No puedo hacer esto. Sí, me acuerdo. Y le rompe, pero así gacho el corazón al sargento Refugio. Sí, me acuerdo. Dices, ay, no, se siente feo. Y yo me pregunto, señores, ¿cuántos sargentos refugios se ven reflejados en esta historia? Que sí estuvo, o sea, la verdad, para hacer comedia y terminar con eso así, dices, ouch. Sí, no, sí. Sí estuvo. No, y se la sabía el don. Y no estaba decidido realmente que ese fuera el último. Doña Nachita. Doña Nachita era la vecina. La vecina. Ajá. No estaba decidido que ese fuera el último capítulo. No. Más bien fue algo intempestivo. Se supondría que iba a regresar porque exactamente ahí se tomaban las vacaciones. O sea, hubo repeticiones y en ese tramo se iban a tomar las vacaciones.
vacaciones y no se regresó nunca de vacaciones. Entonces, pues realmente así como un final, pues sí, pues no fue pues... lo mismo con el Chavo. O sea, que simplemente un día decidió no volver a ser el Chavo, un día decidió no volver a ser a Chapulín Colorado, un día decidió no volver a ser a Chapatín, un día decidió no volver a ser a Chaparrón Bonaparte, a Vicente Chambón, o sea, a todos sus personajes, sí. Pues ya, los fue... Sí, y como Chespirito no tenían final. Sí, y como Chespirito era completamente esto, pues se acabó. Exactamente. Y pues ya no sé si a la siguiente semana, a las 2 semanas, al mes. No, hubo muchas repeticiones. Bueno, sí hubo repeticiones, tienes razón. Y ya después... Al año que entra, yo creo, entra un programa que no sé si sea de Gómez Bolaños o es de Gómez Fernández, que era precisamente como un remake de de La Chicharra. De La Chicharra. Ya no estaba protagonizado por ellos. No. Ya estaba protagonizado por otros actores. Pero era más o menos algo parecido. Sí, era muy parecido el guión de La Chicharra. Y ya después Gómez Bolaños empieza a aparecer en los créditos de las telenovelas. Porque se dedica a estar escribir, produciendo. A producir. Se produce una telenovela. Empieza a colaborar con Florinda Mesa. Sí. La de Magia y... ¿Cómo se llamaba? Sí, Magia y... Mierda, no, perdón. No me acuerdo cómo se llamaba esa. Sí. Pero sí, una película, pues también así. Sí, con otro tipo de perfil completamente diferente. Sí, ya cambia todo su. Sí, no. O sea, ya cambia todo el show. Sí. Esta se llama. Ahorita les voy a decir cómo se llama. Es que ya se me perdió a mí. Una vez por nada, tantos clics. Sí, exactamente. Vaya. Ahorita te digo cómo se llama, pero... Sí. Milagro y Magia. En 1991. Sí, y estuvo colaborando para letras de canciones, de algunas otras novelas. Estuvo haciendo... Y de repente empieza a incursionar en el cine con algo que no es comedia. Y decide hacer una película igual de situación de la ciudad. Veníamos de la crisis económica que se nos ocasionó por ahí del 95. Y en el 96, si no me equivoco, 97, si no me equivoco, se avienta una película que habla de cómo una niña ve este mundo y la crisis a partir de lo que ve en su vida, lo que le platica a su papá, lo que ve de un niño que es del barrio y otro amiguito que es fresón. Con Sherlyn, ¿no? Elisa antes del fin del mundo. Con Sherlyn. Y Manol Landeta. Susana Zabaleta. Entonces, en esa historia, pues sí como que refleja lo que muchas familias estaban padeciendo, que era... empezaron a hacerse de sus cosas... de un departamento, de una casa, de un carro, llevar a los niños a escuelas privadas y todo, y de pronto viene esta crisis en el 95 y empieza a quedarse la gente sin empleo, sin dinero, los bancos empiezan a recaudar de alguna otra manera, al señor aquí en esta película pues le quitan le quitan el carro, un día se lo llevan. Sí, Él, obviamente, por su coraje, le echa la culpa a los del banco. Pero, pues, son dinámicas, ¿no? Si no pagas, pues, obviamente... obviamente te la Pérez Prado. Te la Pérez Prado, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Entonces, pues, él decía, ¿no? Los del banco son unos hijos de perra. Entonces... Bueno, corre mucho esa frase en la película, pero la niña, en su idea de querer ayudarlo, conoce a un chavo del barrio, de ahí por donde viven... que pues que le dice que él tiene la solución. Y y le enseña que tiene un arma de fuego de su hermano. Y le dice, pues con esta, mira, vas a un banco y sácalo aquí. Entonces ya se le hace fácil decir, bueno, sí, si asalto un banco, pues va a tener dinero mi papá, va a pagar sus deudas y ya no tenemos problema. Entonces ya el amigo le pide permiso al hermano, pero en la tumba, o sea, ya lo habían matado al hermano. Y llega la niña al banco, va a empezar, ya va a sacar la pistola
y se topa con un asalto real. Varios tipos llegan en friega, encapuchados en una camioneta a soltar plomazos a diestra y siniestra. Y bueno, la última escena se ve como cubren a Elisa con una sábana blanca en una camilla de la Cruz Roja. Sí, sí. Está interesante. Cruda. No te esperarías eso de Gómez Bolaños. No. Pero volvemos al punto. El señor sabía escribir. Sí, claro. Y se aventó esa, la produjo bien. Sherlyn se fue para arriba. Sí. Se fue al estrellato. Susana también. Y Manol, Susana Zabaleta. Susana Zabaleta, yo creo que después hasta Sexo, Pudor y Lágrimas es cuando se va para arriba. Despunta. Pero lo que sí, Manol y Sherlyn se van para arriba. Sí. A partir de esa película. Pues muy brevemente esa fue nuestra aportación a Chespirito, a Gómez Bolaño. Pues yo, la neta, te digo, o sea, como que yo tampoco no lo veía tanto. Sí. No fui muy acérrimo del programa. Sin embargo, pues, no podías brincarte todo lo... O sea, todo lo que refería, y más en la escuela, y más en el bullying, y más en todo, pues no podía ser ajeno, güey. Sí, no. O sea, no había forma de ser ajeno a todo lo que hacía, a todas sus frases, a todas sus ocurrencias. O sea, no podías ser ajeno. Y en la televisión tenías dos opciones. A esa hora, o ver Chespirito, o ver qué tenía el Canal 13. Y seguramente era... Creo que... Nexos. No mames. Pinche programa tan aburrido. Feo con ganas. Pero sí, pues sí. O sea, esa era la realidad. O sea, era así. O sea, el rey de ese horario, pues sí fue él. El lunes lo cooptó desde los años 70 hasta 1995. Sí. Ese lunes fue para él siempre, así como con Chabelo el domingo. Sí. Para Gómez Bolaños fue el lunes. Se hizo de un dineral. Sí. O sea, pues toda su descendencia y toda su gente, pues sí tiene muchísimo dinero. Pues sí, obviamente, pues, o sea, ahorita no está en el aire, pues obviamente por estas cuestiones, pues, de ambiciones. O sea, de cuestiones de ambición. Pues más bien yo creo que no se ponen de acuerdo, ¿no? Pues sí, de no ponerse de acuerdo y demás. Pero bueno, o sea, ya pues son otras cosas. Sí, ya son otros temas, ¿no? Y al final, pues sí... Pues sí, el legado es ese. El legado de Gómez Bolaños, pues es ese. Pero ahora sí que no, sin poner juicio. O sea, a muchos les gusta, a muchos no nos gusta. Pero pues la verdad es que salió hasta en Los Simpsons, güey. Sí. Y al Chapulín Colorado se le hicieron muchísimas referencias, pues ¿no? Sí. Y has dicho hasta en Argentina. Si es Argentina, salió el Chavo Metalero. ¿Sí es Ajá, hasta la fecha está el Chavo Metalero. Saludos al Chavo Metalero. Sí, búsquenlo. Está Phil... Sí. Se llama Phil... bueno, saludos a Phil. A Phil. Mi querido Phil. Y bueno, pues... Muchas gracias, Beto. Como siempre, un placer. Gracias. Yo no sé dónde sale la información porque en realidad, pues sí, está muy clavada en... Creo que la muerte de Chespirito también fue de las últimas de los grandes ídolos populares mexicanos. Sí. O sea, yo creo que sí fue algo muy caótico. Y pues bueno, marca esta... Pues esta popularidad que tenía este señor. Sí. Pues con la comunicación mexicana, ¿no? Sí, no, y piensa en lo que piense la gente o demás, así, ya tiene definitivamente tiene su... lugar en la historia contemporánea de México. Tiene el libro de historia contemporánea. Sí, claro. Sí, no puede. No se puede pasar desapercibido. Sí, no, y su capítulo completo en la historia de la televisión mexicana. Claro, exactamente. Pues bueno, escúchenos y véanos la próxima semana. Suscríbanse a nuestros canales, denle like a este video, suscríbanse al canal. Y bueno, pues compártanlo con quien quieran hacer polémica. Pues aquí estamos para ustedes. Muchas gracias y seguimos mandándoles saludos todas las producciones que hagamos. Y bueno, pues muchas gracias, Beto. No, gracias, Rafa. Vámonos. Nos vemos.